Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a este resumen de noticias de hoy domingo 16 de abril. Vamos de inmediato con las informaciones. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana solicitó la destitución inmediata de Gloriana López, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, ante las múltiples inconsistencias en el abordaje de atención del caso de Kevril, de su madre de tan solo 13 años que dio a luz producto de una relación impropia. Según los legisladores, el PANI conocía de la situación desde hace varios meses y no procedió conforme a lo establecido para estos casos. Tampoco brindaron la protección requerida ni el acompañamiento físico y psicológico a la madre de la bebé. Precisamente este domingo se cumplieron 8 días de la desaparición de la bebé y autoridades y vecinos continuaron en la búsqueda en Juan Viñas de Cartago. Las labores de este domingo finalizaron a eso de las 2 de la tarde. Pese a los intensos esfuerzos de la policía, no se ha logrado hallar una pista que lleve el paradero de la menor. El sospechoso está recluido en una celda individual en la cárcel Terrazas dentro del complejo Occidente en Alajuela. Se trata del hombre de apellidos Casasola Salas, de 33 años, quien se presume que violó a su hijastra. La hipótesis policial indica que aparentemente Casasola sustrajo a la bebé para evitar que le hicieran una prueba de paternidad con la que se confirmaría la agresión sexual. A esta hora se desmovilizan los recursos de Cruz Roja en las labores de búsqueda en el sector de Juan Viñas, esto para descanso del personal y rehabilitación del recurso, asimismo también a la espera de las indicaciones de los encargados de la búsqueda, en este caso el organismo de investigación judicial, donde se van a replantear y demás para ver cómo continuar las labores para estos días siguientes. Exigimos la renuncia inmediata de la presidenta del PANI como un primer precedente. Sin embargo, seremos vigilantes que se continúe con la investigación en las instituciones para que se sientan las responsabilidades correspondientes y caiga todo el peso de la ley ante la evidente negligencia en este lamentable caso. No es posible que situaciones como estas se den a la luz de una institución como el PANI, ente rector y encargado de la protección de las personas menores de edad en riesgo. Y este lunes estudiantes de primaria darán inicio con la aplicación de la prueba nacional estandarizada. Esta la llevarán a cabo los alumnos de sexto grado en 3.680 escuelas del país. 76.000 estudiantes de sexto grado del país realizarán desde este lunes la prueba nacional estandarizada, así lo informó el Ministerio de Educación Pública. En el caso de primaria, las pruebas se llevarán a cabo del 17 al 21 de abril, mientras que secundaria entre el 24 y el 28 de abril. En el caso específico de primaria, los estudiantes tienen que resolver una sola prueba en esta etapa. Sin embargo, en secundaria, para los alumnos de undécimo y duodécimo, tendrán que realizar 2, ya que incluye la de idiomas. Por tratarse de carácter diagnóstico, la calificación no tiene incidencia para la nota final de aprobación del curso lectivo, a diferencia de lo que ocurrirá con la segunda prueba nacional estandarizada, que se aplica a fin de año y tiene un valor del 40% de la nota final. El restante 60% necesario para la aprobación responde a la nota obtenida por el trabajo en el aula. Es un espacio y una experiencia de aprendizaje para diagnosticarme, para saber en qué estoy fallando y cómo mejorarlo a lo largo del año. Con esta información, las posibilidades de poder aprobar y entender mis debilidades se amplían. Es importante entender que esta prueba diagnóstica no tiene nota, pero hay que hacerla con responsabilidad. Es una buena oportunidad para aprovechar esta experiencia. Y recordemos que aquí no hay temas memorísticos. La prueba, la finalidad es resolver problemas. Esta es la primera vez que el MEP utiliza para su aplicación un formato tanto digital como físico, en caso de que las condiciones del centro educativo no permitan la conexión o carezcan de equipo suficiente. Un promedio de 6 conductores al día, es decir, 1 cada 4 horas, es sorprendido conduciendo bajo niveles muy altos de alcohol, así lo informó la Policía de Tránsito. Estas personas han tenido que ser remitidas a la Fiscalía para que enfrenten una causa penal por el presunto delito de conducir en estado etílico. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, 507 conductores fueron presentados ante las autoridades judiciales. Según explicó Alexander Solano, director de la Policía de Tránsito, los conductores que son detenidos bajo niveles muy elevados de alcohol tendrán una multa de 368.000 colones y acumulan 6 puntos en la licencia. Solo en Semana Santa se registraron 77 casos. En lo que va del año, las detenciones por conducir en estado de ebriedad
representan un 26% por encima del 18% que se registró el año anterior. Según datos de la Policía de Tránsito, en el primer trimestre del año perdieron la vida 5 personas en accidentes de carretera relacionados con eventual conducción bajo los efectos de licor. El tipo de cambio sigue a la baja y este domingo se cotiza en el Banco Central en 540 colones. El economista Jorge Benavides manifestó que durante estos días la moneda continúa en descenso debido al exceso de dólares que ingresaron al país en Semana Santa. Este es el valor más bajo del año y el especialista en finanzas prevé que el dólar continúe disminuyendo, llegando incluso a los 520 colones. En lo que llevamos del 2023, el tipo de cambio ha registrado una caída del 9,2%. Ante este panorama, el sector turístico manifestó que desde esta semana tendrán que realizar despidos como una de las medidas para afrontar la temporada baja. Y es que argumentan que el 91% de sus ingresos son en dólares y esto ha impactado al menos al 93% de las compañías que se dedican al turismo. Una encuesta realizada por la Cámara de Industrias había indicado que ya un 18% de las empresas han despedido a trabajadores y un 60% lo haría a corto plazo de continuar la apreciación del colón. El tipo de cambio llegó a los 700 colones en el mes de junio del año anterior y desde entonces comenzó a descender. Y siempre en temas de economía, el optimismo del empresariado en el país se estanca para el segundo trimestre del año. Así lo evidenció una encuesta realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. El positivismo en el empresariado aumentó apenas un 0,3% con respecto a la primera encuesta de este 2023 realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, pasando de 55,8 puntos porcentuales a 56,1. El informe destacó que este es el menor ascenso interanual desde el 2019. En temas de empleo, evidenció que no se darán mayores variantes para este segundo trimestre del año. Los espacios laborales que se crearon a inicios del 2023 se mantendrían para este segundo trimestre. Así lo señalan casi 2 de cada 3 participantes en la encuesta. Por sector económico se presenta una mejora en el optimismo de los empresarios en 3 sectores que son construcción, agropecuario y servicios, variando entre 0,6 y 3,9 puntos porcentuales. Por su parte, los sectores comercio y en menor medida manufactura disminuye su optimismo para este trimestre. Además, 1 de cada 5 individuos espera invertir en su negocio. A nivel general, el 19,3% del empresariado afirma que realizará nuevas inversiones, mientras que el restante 78,7% afirma lo contrario. Tal como ha sido la norma en las últimas entregas de esta investigación, la mayoría de las personas señala que realizará únicamente las inversiones necesarias para mantener activas sus empresas. La aplicación de esta encuesta se realizó entre el 20 de febrero y el 8 de marzo de este año y contempló las respuestas de 460 empresas. Continuamos con más de este resumen informativo. Este lunes es la fecha límite para el pago de impuestos del IVA y las rentas de capital mobiliario e inmobiliario. De no hacer el pago respectivo, podría ser multado con 232,000 colones. A partir del 24 de abril, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda pondrá a disposición de las sociedades inactivas el formulario D-195 en el portal de la Administración Tributaria Virtual para que presenten la declaración informativa. Entre la información que debe incluir están las razones por las cuales la persona jurídica no tiene una actividad lucrativa, detalle de los bienes no inscritos, desglose de los gastos o deudas de la persona jurídica inactiva dentro del periodo fiscal que es del 1 de enero al 31 de diciembre e identificación de las personas físicas o jurídicas que suministran los recursos económicos para que la persona jurídica inactiva pueda hacer frente a sus gastos. Se consideran personas jurídicas inactivas aquellas que están legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional u otras dependencias estatales, pero que no ejercen actividad económica ante la Administración Tributaria. También la Administración Tributaria amplió el plazo para que las sociedades y demás personas jurídicas inactivas cumplan con esa obligación hasta el 31 de mayo. Las entidades de este tipo deberán presentar las declaraciones correspondientes a los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, salvo aquellas que ya lo han hecho por medio del formulario simplificado del impuesto sobre las utilidades. Tributación pondrá a disposición un formulario para la declaración de sociedades inactivas y establece plazo para su presentación.
Este lunes 17 de abril es la fecha límite para que los 450,000 contribuyentes inscritos ante el Ministerio de Hacienda cumplan con sus obligaciones tributarias, que incluyen presentar la declaración y pagar los impuestos sobre el valor agregado, así como todo lo relacionado con el capital mobiliario e inmobiliario. La fecha del pago del impuesto normalmente que hacemos cada mes es el 15, sin embargo debemos recordar que la ley lo que nos indica es que cuando cae un día no hábil, como sucede este mes, que va a caer sábado, se pasa al siguiente día hábil, que en este caso sería lunes 17. Pago de impuestos, el IVA, como siempre lo sabemos, y aparte de eso también uno que es muy importante es rentas de capital mobiliario e inmobiliario. ¿Qué significa esto? Que quienes tienen que presentarlo son los que tienen solo alquileres. En el caso de rentas de capital mobiliario, tiene que ver, por ejemplo, lo que es carros, un equipo de cómputo, y en el caso de inmobiliario tiene que ver en este caso como una casa, un apartamento, un lote. Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, explicó que si no se presenta la declaración y no se pagan a fecha límite, la persona será multada con 232,000 colones. Sin embargo, si presenta la declaración y no paga, no se le aplica la multa, pero corre un interés moratorio de un 1% mensual hasta el momento en que se cancele lo adeudado. Para todas aquellas personas que están inscritos como contribuyentes ante tributación y que entonces tienen que presentar la declaración del IVA y que dicen, por ejemplo, ay, no tuve venta ni tuve gastos en el mes, entonces no presento. No, tiene que presentar porque está inscrito, está activo, y eso es la obligación de presentar la declaración, aunque no tenga, en este caso, ingresos y ventas y gastos, perdón. En este caso, entonces, ¿qué pasa? La tengo que presentar, obviamente ya no las casillas en cero porque no tuve movimientos, pero lo importante con esto es cumplamos con la presentación para evitarnos entonces sanciones y multas por hacer omisión. Además, recordó que tras el hackeo a los sistemas del Ministerio de Hacienda es importante solicitar un estado de cuenta tributario que le permita verificar si la información ante tributación es la correcta. Científicos costarricenses descubrieron 2 nuevas especies de plantas en Costa Rica. Una de las plantas es endémica de la isla del Coco y es familia de plantas ornamentales como los conocidos anturios o la monstera. El nombre de la planta descubierta en el Pacífico de nuestro territorio se denominó Thernospermatium coques. La otra especie fue identificada después de un proceso de años de investigación, pues pertenece a una familia con más de 650 especies distribuidas en todo el mundo. Esta es familia del mate. Esta planta fue bautizada como Ilex amuli, según explicó Alexander Rodríguez, botánico del Museo Nacional. Desde hace mucho se estudia la rareza de estas especies con el apoyo de diversos actores como los guardaparques botánicos y la exhaustiva revisión de la literatura científica. Y nuestra revista Café Nacional realizó esta semana un homenaje a la presentadora de televisión Inés Sánchez, quien por varios años nos acompañó en esta pantalla. Tuvimos la oportunidad de conversar con su hija Inés Revuelta, que nos recordó las bondades de una mujer tan carismática. Una mujer sumamente aguerrida, que tuvo el atrevimiento de tomar el control de su vida y hacer presente la figura de las mujeres en los medios de comunicación, algo que ciertamente era un atrevimiento en los tiempos en que ella empezó y que solo era posible con muchísima valentía. Ella estuvo presente en la vida inicialmente de muchas mujeres, podemos pensar, pero cuando usted se da cuenta de que ella estuvo presente en la vida de muchas mujeres de manera diaria, por medio de la pantalla del televisor, también se da cuenta que esa fue la manera en que ella ingresó en los hogares y estuvo presente no en la vida solo de esas mujeres, sino también de todas las familias. Y con eso yo pienso que con los días he estado pensando incluso en cosas que me han manifestado, muchos testimonios que nos han llegado, y entre algunos de esos testimonios de lo más valioso es que ella deja un legado de transformación. Ella fue una mujer con vocación de servicio que heredó a toda la familia, y esa vocación de servicio implicaba ayudar a transformar para bien a la patria que nos había acogido a nosotros. Una gran comunicadora, una gran locutora, porque ella fue una locutora de carta caballo que estudió en Cuba, trabajando en locución y televisión, tenía una dicción impecable, mi mamá. Entonces, de pronto caí en cuenta de que Costa Rica había perdido eso, y quizás no lo ha perdido, yo siento que ahí está, sigue estando.
Un festival de cine africano y de la diáspora comenzará este próximo 17 de abril y se extenderá hasta el 12 de mayo con valiosas proyecciones y actividades en San José, Guanacaste y Limón. Este evento es una oportunidad única para descubrir la cultura cinematográfica africana y de la diáspora a través de una amplia variedad de películas y eventos enriquecedores con invitados especiales. Entre las películas que se exhibirán se encuentran Wakanda Forever o The Woman King y otras películas multipremiadas por la industria cinematográfica. El festival contará con simposios, proyecciones y una gala el próximo jueves 20 de abril en el Teatro Nacional, donde participarán destacados cineastas, la boxeadora Hannah Gabriels y otros destacados exponentes. Pasamos de inmediato al ámbito internacional. Un bombardeo ruso dejó una decena de muertos este fin de semana en una ciudad del este en Ucrania. Bombardeo ruso sobre un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Sloviansk. Más de una decena de personas fallecieron el viernes, según un balance del Servicio Ucraniano de Emergencias de la región de Donetsk, que seguía aumentando el sábado. El ataque dejó más de 20 heridos y entre los fallecidos se contaba un niño de 2 años que fue sacado vivo de los escombros, pero falleció poco después en la ambulancia. En Sloviansk, en las últimas semanas, este fue el ataque más masivo. Y quiero enfatizar que la infraestructura civil fue atacada, ya que vemos muchos apartamentos, edificios residenciales donde viven civiles locales. Según Ucrania, la ciudad fue atacada por 7 misiles que dañaron 5 edificios, 5 casas, una escuela y un edificio administrativo. Me acerqué a esta casa aquí mismo. Estaba allí cuando ocurrió la explosión. Me escondí detrás de un automóvil. La metralla volaba. Si me hubiera ido un minuto antes o incluso 30 segundos antes, habría entrado al patio donde ocurrió la explosión. Creo no hay nada más que agregar. Sloviansk se sitúa en la parte de la región de Donetsk bajo control ucraniano, a 45 kilómetros al noroeste de Bakhmut, cerca de la zona ocupada por Moscú, que afirma haber avanzado un poco más en la periferia norte y sur, epicentro de la batalla más larga desde el inicio de la invasión rusa. En la dirección de Donetsk, los combates más feroces continuaron en el área de la ciudad de Artemovsk. Como resultado de las operaciones, las unidades de asalto de Wagner han avanzado con éxito, capturando 2 distritos, en la periferia norte y sur de la ciudad. Ucrania prometió seguir defendiendo Bakhmut, pero sobre el terreno, fuentes ucranianas cerca de la ciudad admitieron a la AFP que las fuerzas de Kiev estaban en una posición difícil. El presidente Emmanuel Macron promulga su impopular reforma de las pensiones en Francia pese a las protestas. El presidente francés Emmanuel Macron promulgó su impopular reforma de pensiones. En medio de un conflicto social de 3 meses, el mandatario promulgó la ley la madrugada del sábado en una decisión que los sindicatos y la oposición consideraron una provocación. El Consejo Constitucional francés validó el viernes por la tarde el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. Después se registraron incidentes en varias ciudades como París, donde hubo 138 detenidos. En Rennes se incendió la puerta de una comisaría y en Marsella se invadió la estación de trenes. Aunque esto representa una victoria jurídica para el mandatario, la prensa de forma unánime estima que se trata de una victoria pírrica y un desastre para la nación al que se oponía la mayoría de los franceses. Al fin y al cabo, sí es el rumbo democrático que nos han prometido desde hace unos días, diciendo que es inevitable, pero en realidad es mucho más profundo que eso, porque es una reforma que crea un poco de crisis política de confianza y que está abriendo el camino a los partidos extremistas que están esperando su turno. La oficina de Macron anunció que el jefe de Estado se dirigirá al país en una alocución el lunes por la noche. No directamente, pero obviamente seré una de las personas que se verán afectadas. Pero de hecho, dado que hoy solo tengo 31 años, está en un futuro lejano y espero que haya reformas adicionales para entonces.
Las centrales sindicales ya convocaron una movilización excepcional el 1 de mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores para protestar contra la reforma. Los 4 sindicatos representativos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, SNCF, anunciaron una jornada de expresión de la ira el jueves, y el sindicato CGT anunció también nuevas jornadas de huelga y protestas en todos los sectores el jueves y el 28 de abril. En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a la ultraderechista Marine Le Pen, con una victoria alimentada por el voto contra su rival. La popularidad del jefe de Estado ha caído ahora a menos del 30% en los sondeos, que también denotan un deterioro en la confianza en las instituciones. Y Argentina registró en marzo la inflación mensual más alta en 12 meses, periodo en el cual el aumento de los precios al consumidor subió hasta en un 104%. Argentina registró en marzo la inflación más alta en 12 meses, un periodo en el que los precios al consumidor aumentaron 104,3%, según informó el viernes el Estatal Instituto de Estadísticas. El rubro de mayor aumento en marzo, fecha de inicio del año escolar, fue el de la educación, con 29,1%. Le siguió prendas de vestir y calzado, con 9,4%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 9,3%. La medición es más alta que la que había pronosticado el Banco Central en su más reciente relevamiento de expectativas del mercado, en el cual proyectó una inflación de 7% para marzo y de 110% para todo 2023. La inflación ha sido un problema crónico en Argentina, que tiene uno de los índices más altos del mundo, pero un acumulado a 12 meses de más de 3 dígitos, que ya se vio en febrero pasado, no había sido registrado en más de 30 años. Argentina, en pleno año electoral, atraviesa un momento difícil de su economía, con una sequía que ha afectado duramente al sector agrícola y ganadero, la mayor fuente de divisas del país, que desde inicios del año ha perdido más de 5.500 millones de dólares de sus reservas internacionales, actualmente en unos 37.000 millones. El Fondo Monetario Internacional pronosticó para Argentina en 2023 un muy tímido crecimiento de 0,2% del Producto Interno Bruto. Un grupo de hombres armados irrumpieron el sábado en un balneario del centro de México y mataron 7 personas, incluido un niño, en medio de la ola de violencia criminal que golpea a ese país. Ataque armado en el centro de México. Un grupo de hombres irrumpieron la tarde del sábado en un balneario del estado de Guanajuato y mataron a 7 personas, incluido un niño. Según las autoridades, policías arribaron al parque acuático La Palma, donde encontraron casquillos percutidos, una persona herida de gravedad, 3 mujeres y 3 hombres sin vida y el cuerpo del menor de 7 años de edad. Los atacantes, que fueron directamente hacia un grupo de personas, destrozaron un comercio del balneario y se llevaron las cámaras de seguridad. México vive una ola de violencia ligada al crimen organizado en playas del Pacífico y el Caribe mexicano, pero esta sería la primera vez que se conoce un ataque armado en un sitio de esparcimiento familiar. El asalto se produjo justo en el último día de las vacaciones escolares de primavera. Guanajuato, un próspero estado industrial, se ha convertido en uno de los más violentos de México debido a la disputa entre los grupos Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados al robo de combustible y al tráfico de drogas. La mayoría de los ataques en Guanajuato se han registrado durante la noche en bares, centros nocturnos y comercios. Hasta acá este resumen de noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que le esperamos mañana lunes con más información. Que tenga una linda noche.